En su momento hemos dedicado muchas piezas a analizar un poco cómo debes tratar a tu jefe. Y cuando algún tertuliano o algún comentarista o algún periodista tenía problemas por haber criticado a su jefe desde los medios. La duda es si eso es aplicable cuando el jefe te ha criticado a ti antes. Hablamos de periodistas de aureola, pues el que no tiene desde luego aureola es el señor Jiménez Los Santos, ni creo que la busque. Como sabes, ayer hablábamos de la conferencia episcopal, que es oficialmente el propietario de la mayoría de acciones de la cadena COPE. Si sumamos diócesis, hablamos de un 80%, con lo cual es el dueño absoluto de lo que ahí pase. Claro, es una empresa muy complicada, porque es una empresa donde no es que haya un presidente del Consejo de Administración, hay un montón de obispos y tienen que ponerse de acuerdo entre todos, el comité ejecutivo, para nombrar al presidente de COPE o darle indicaciones al presidente de la COPE. Entre ellos está el obispo de Barcelona. Recordemos que el señor don Federico Jiménez Santos es altamente agresivo con las políticas de inmersión lingüística en Cataluña, que para una parte de los catalanes es algo sagrado. Decir este tipo de cosas constantemente, le tuvieres el interviniente que viene de Cataluña. Pues mira, si sigues así, lo que vais a conseguir es que al final los independentistas tengan razón y se vaya a Cataluña. Pero te lo agradeceremos mucho a ti. Mira cómo porque decirlo de que está perseguido el castellano lo toman como, que estás diciendo que el catalán es una imposición, que solo la gente lo habla porque lo obligan. Y entonces, pues es algo que está considerado algo anticatalán por parte de los que lo hacen. Y en ese momento, en el año 2008, el obispo de Barcelona el cardenal arzobispo se llamaba Sistach. Y de hecho en TV3 ya quedaba claro que estaba un poco molesto con lo que hacía su emisora. Certament es dificulta la nostra feina perquè nosaltres quan actuem i exercim el nostre ministeri, esclar, no fem altra cosa que intentar predicar l'Evangeli i anunciar l'Evangeli. Llavors de seguida veuen incoherències, incongruències, diuen com és que diu una cosa i fa una altra. I això ens dificulta molt. Inclús quan a vegades doncs, parlem de certes coses sempre ens recorden que hi ha la COPE, que hi ha coses que no funcionen a la COPE i llavors que per altra part tenim una responsabilitat perquè no ho arreglem. Jo em sembla que això ens dificulta molt. També és veritat que els bisbes ens devem a cada diòcesis, la nostra diòcesis principalment, més que la conferència episcopal. Y la necesidad es que la COPE dificulta su labor. Se dificulta nuestra labor porque nosotros defendemos los valores del Evangelio y nos dicen, oye, que cómo permitirse de la COPE, y ante todo me debo a mi diócesis antes que a la conferencia episcopal. Decía en ese momento el cardenal arzobispo de Barcelona. ¿Te acuerdas que el apoyo principal que tenía el señor Jiménez Santos era el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, Estreal de Barcelona? Pero lo peor no fue esto, fue el día en el que una entrevista en La Vanguardia acaba de ser renovado el señor Jiménez Santos por un año más. Estamos hablando del año 2008 y renuevan por un año. Y entonces le entrevistan en La Vanguardia y le preguntan cómo es posible que el comité ejecutivo de la conferencia episcopal haya dado luz verde a renovar al señor Jiménez Santos. Y entonces reconoce el señor Sistach que él ha votado en contra. Es esta entrevista donde dice: en la última reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal fuimos informados del propósito del Consejo de Administración de la COPE de renovar el contrato al señor Federico Jiménez Santos. Manifesté mi desacuerdo. El programa matinal y algún otro, supongo que algún otro serán los del señor César Vidal y el señor Nacho Villa, no fomentan la concordia ni la serenidad, sino la agitación y la crispación. Esto se había publicado en el periódico. Ya ha sido renovado, pero está informando a todo el mundo que sepáis que yo estaba en contra. ¿A dónde quiero parar? Este contexto autoriza a que al empezar su programa, al acabar el bloque de información, el señor Jiménez Santos haga este comentario. Conviene recordar para algún cardenal un tanto acardenalado, conviene recordar la frase que explica lo que pasa en España. Iñaki, esta vez con alguien a quien todavía ama más que a Gallardón, a Ambición. Lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión. Me parece que conviene muchísimo. ¿Se entera, monseñor? ¿Esto qué es? Esto de nos conviene que haya tensión. ¿Es crispación? ¿Es escándalo? ¿La COPE es escándalo? ¿El cura que se jacta de pagar los abortos y que sigue en su seno, ese no es escandaloso? En fin, nos vamos a las noticias locales y sigue la mañana. De momento, con perdón del señor cardenal de Barcelona,
La mañana en la COPE sí. Algunos consideran que este día cruzó la línea porque estaba por primera vez señalando directamente a los propietarios de la casa. La duda es, ¿cruzó una línea o dirá, empezó el primero? Y así, pero él es el dueño del micrófono del que hablas, o codueño. Le pregunto. Es que estamos hablando de los santos. Hay una cosa, por cierto. ¿Tú crees que a los santos se le critica mucho? Se le critica mucho porque fomenta la crispación, porque insulta, etcétera, etcétera, y todo eso, cosa que es verdad. ¿Tú crees que realmente eso es lo que le molestaba a Sistach en este caso? ¿Tú crees que no sé si Cañizares es posterior o después, que creo que es posterior, el cardenal Cañizares, que es el que se quejaba del fichaje de Cristiano Ronaldo en su día, que era muy caro, decía? La estabilidad del matrimonio y la salvaguardia y defensa de la familia, su apoyo y reconocimiento público como el primer problema social. ¿Tú crees que lo que le molesta es que Los Santos sea como es, o le molesta el rollo ideológico que tiene? Porque aquí lo que hay es una división dentro de la propia Iglesia entre obispos o personas de la Iglesia de Cataluña con Madrid. Esto es lo que hay. Y es la forma de alguna manera, ponerse en contra. Si Los Santos defendiera mucho la ideología que puede tener este Sistach en este caso, le da igual que lo haga con vehemencia, con insultos, con exabruptos o con lo que sea. Le daría exactamente igual. Si me dices que Los Santos es que está criticando aquí o está cuestionando la mano que le da de comer, etcétera, etcétera, yo no sé hasta qué punto, y esto ya me lo dices tú, si Sistach es jefe de él en sí. Quiero decir, entiéndeme a qué me refiero, o sea, al final es la conferencia episcopal, pero el que de alguna manera se está desmarcando de ella misma es el propio Sistach. ¿Sabes lo que te digo? O sea... Le cuento, es que claro, la iglesia es muy complicada, porque es cierto que en el tema del, por ejemplo, el nacionalismo catalán y el procés, pues se puede pensar que la mayoría de la conferencia episcopal sería contraria, más allá de los de Cataluña o a lo mejor los del País Vasco. Pero también hay un poco de corporativismo en algunas cosas, y que un locutor se ponga gallito contra un obispo no le cae bien a ninguno. Por ejemplo, usted mencionaba al señor Cañizares. El señor Cañizares ya era cardenal en ese momento, era de Toledo, y va a ser uno de los que más va a influir para que larguen al señor Jiménez de los Santos. Y le aseguro que de nacionalista catalán tenía poco. Qui ha fet que definitivament la COPE canviï el seu rumb. Creo que la COPE en estos momentos debe contribuir a ser un fermento de esperanza en nuestra sociedad, de animar y de concitar la unidad de todas las gentes, de todos los pueblos y de alentar realmente a un nuevo futuro dentro de nuestra sociedad. Perquè vostè creu, i acabem, que algunes veus de la COPE aquests darrers anys han dividit més que no pas han unit? Cuando no se lleva a cabo ese proyecto que estoy diciendo, pues ciertamente la división es uno de los elementos que surgen como fruto y fruto amargo. Y al final se va a quedar Rouco solo, prácticamente defendiendo al señor, y por eso pierden. Y por eso un año después le sacan al señor Jiménez Santos de la COPE, porque en sus votos el señor Sistach, el señor Cañizares, bueno, una mayoría de obispos están a favor de que le saquen al año siguiente. Pero ocurre algo que ya demuestra algo. En ese momento el director de información socioreligiosa de COPE, que era el padre Bru, ese mismo día que dice el señor Jiménez de los Santos, lo que acabamos de escuchar del señor Sistach, así empieza su programa de información socioreligiosa en la cadena COPE. Otro tema que en conciencia no puedo pasar por alto hoy es el siguiente. Esta mañana se ha cuestionado en estos micrófonos la libertad de expresión de una persona que siempre debería ser especialmente respetada en esta casa, el cardenal arzobispo de Barcelona. Más aún cuando de lo que habla es de esta casa. Nunca me ha convencido la defensa de la libertad de los liberales, por muy natural que parezca que un liberal defienda la libertad. La razón de mi desconfianza es doble. Primero, porque el liberal puro, al no tener una visión trascendente de la vida, no suele dar mucha importancia al respeto a la dignidad humana de los demás a la hora de ejercer su libre albedrío. Segundo, porque su característico individualismo autosuficiente le lleva a magnificar el derecho a su propia libertad y minimizar, cuando no negar, el derecho a la libertad de los demás.
Un toque de atención gordo ya, ¿eh? Vamos, está claro quién está hablando, pero es toque de atención gordo. Lo pasó muy mal el señor Bru porque a partir de ese momento ya existían las redes sociales. Él tenía un pequeño blog donde subía todo. Vinieron todos los Federicos a darle pal pelo. Y él no estaba acostumbrado a que hubiera, era un sacerdote, a que hubiera tantos ataques contra él todos los días en su blog y en su programa, llamando, se ha metido usted con... Y asegura que le dijo una persona en COPE, ten cuidado porque acabas de pisar a un dios. Dice que le dijo un trabajador de la COPE. Su característico individualismo autosuficiente le lleva a magnificar el derecho a su propia libertad y minimizar, cuando no negar, el derecho a la libertad de los demás. Esta frase que acabas de leer, el haberla dicho yo en ese programa, a mí como sacerdote, como persona, me cambió la vida. En el sentido de que yo me encontré con algo que una compañera mía de profesión me dijo, Manuel, no sabes lo que has hecho, has tosido a un Dios y no te lo va a perdonar en la vida, ¿no? Bueno, pues esto es real. Es decir, yo el haber hecho esa declaración supuso que grupos muy determinados sociales, para mi dolor y mi indignación también no pocas personas en el ámbito de la Iglesia, pero sobre todo grupos afines a este comunicador y él mismo y sus equipos me declararon la guerra. Pero declararme la guerra significa que desde entonces hasta hoy, y como me amenazaron hasta que me muera, o sea, toda la vida, tendría una persecución por decir esto tan sencillo. Su método comunicativo es el de la radio basura, es el del insulto permanente, el de desacreditar permanentemente a las personas. Evidentemente, el señor Gemelo Santos no le llegó a atacar a lo bestia, simplemente hacía pues pullas de las suyas, pero contra él y contra el otro. O sea, realmente ese último año, siempre que tuvo ocasión, como además en la diócesis de Cataluña tiene su propia emisora, que es Radio Estel, que es propiedad únicamente del arzobispado catalán, pues también le dedicaba pullas a estos y tal. ¿Saben ustedes que aparte de la COPE que tanto molesta al cardenal de Barcelona, él tiene una cadena de radio, Radio Estel, 11 emisoras? La audiencia está entre el cero y el infinito, pero vamos, más bien cerca del cero, la nada. Se habla de que Bru podría ir a Radio Estel, pero esto es rigurosamente falso porque no tiene el nivel C de catalán. Por el padre Bru, yo ahí no puedo hablar. Mientras nos están machacando, pidiendo que nos asesinen, o sea, aquí, en la propia casa, apuñalándonos. Y algún cardenal pidiendo, esto es intolerable, los están matando pero no los terminan de matar. Es que es increíble. También hay que ser justos en el relato de los hechos y recordemos que una emisora no se crea de un día para otro. La solicitud para las emisoras que luego montarían en radio ya estaba pedida hacía tiempo cuando se está haciendo esto. Eso no quiere decir que el señor Los Santos estuviera seguro de que no lo iban a renovar. Pero tenía ya el plan B. Digo, bueno, si me renuevan aquí sigo y si no, que no me toque las cosquillas, que tengo aquí mi plan B, porque ya he pedido licitar por emisoras que le concedió, como sabe usted, el gobierno de Esperanza Aguirre, para montar lo que hoy es radio. Pero la clave es, ¿cruzó una línea o respondió a una provocación? Él mira, no, yo no cruzo una línea, empezó él, pero es un jefe. Podría haberlo expresado de otra manera, por supuesto, pero es Los Santos y su base es cruzar líneas. Entonces, sí, él no se iba a achicar ante nadie. Quiero decir, si lo hubiera hecho otro periodista me hubiera llamado la atención. Habiéndolo hecho Los Santos, digo, pues nunca le ha importado. Nunca le ha importado. Si es una pregunta sí o no, sí, claro que está cruzando una línea, pero siendo Los Santos no es algo que llame la atención. Lo digo porque voy a recordar una cosa. Don Federico Jiménez Santos colabora en otros medios. Es columnista diario en ese momento del diario El Mundo. Pues al día siguiente publica una página del Mundo diciendo qué vergüenza si está. Tiene su libertad digital diario. Pero lo hace en los propios micrófonos de la COPE. Es decir, del que son dueños los obispos. Esa es el kit. Para mí cruza la línea en las formas que utiliza de nuevo. Lo puedes hacer esto con más elegancia, con más sofisticación, pero Los Santos, por desgracia, pues de eso muchas veces no entiende y le puede mucho la ironía y el sarcasmo. Él lo podría hacer de otra manera, como digo en ocasiones, a lo César Vidal, pero él tiene su estilo propio y eso no lo va a cambiar. Y el otro protagonista, el cardenal Sistat, ¿te parece que es un poco caballeroso que digas en periódico público ante sí? No quería que renovaran a este tipo en una reunión que supuestamente era secreta, aunque él creo que lo hace adrede, pensando en su diócesis, para que no le critiquen Convergentes o los de Unión diciendo, oye, que yo no quería.
Son ganas de enmierdar, está hecho con toda la intención, y decías que lo de Cañizares no creías que tuviera tinte ideológico. Yo sí que pienso en todo momento, no tiene por qué ser catalanista Cañizares, no tiene por qué ser ese el caso, pero puede ser, lo hablábamos creo que ayer, no me acuerdo la última vez que nos vimos, de sacerdotes pues que existen, que no son afines a la ideología de la cadena COPE, no son afines en absoluto, y puede que sea el caso, por unas cosas o por otras. Entonces esto va por intereses. Se habla mucho de que si el tono de los santos no gustaba, tal cual, no va aquí de tonos. Yo creo que va de tema ideológico, y pienso que ni Cañizares ni Sistach comulgaban con él. O aparte, de verdad, siempre es que pienso que tiene que haber temas de intereses. O había algo en lo que los santos estaba en medio y les obstaculizaba sus objetivos. Ni más ni menos. Pero que no nos pinten que esto va de buenas formas y buenas maneras y la radio se hace de otra manera. Que no pinten eso, porque yo no me lo creo. También le digo que don Carlos Herrera, con el que están encantados ahora, tampoco es un modelo de elegancia cuando tiene que hablar de la gente que le cae mal. Ahora bien, sabe qué líneas no cruzar. Y algunos dicen, ¿no tendrá usted, Herrera, valor de hablar o subrayar o valorar la decisión que tomó la conferencia episcopal? Sí, claro que sí. Lo mismo que le digo a ustedes, se lo he dicho antes a la conferencia episcopal. Que es la propietaria de esta antena, que no es mía. Yo hablo en esta antena, pero la antena no es mía. Con lo cual este tipo de problemas se solventan en interiores. Sí le compro una cosa, de que a veces las cosas pueden ser más simples, y a lo mejor puede ser algo tan simple como un señor que trabaja para nosotros está comportándose como si le diera igual lo que opinamos. Y no te gusta, si tú eres el dueño de una radio, no controlar a aquel al que pagas. Entonces, si dices, oye, a esto no le controlamos, no respete las líneas que le marcamos, ¿no? Que eso creo que pasaría con todos los dueños de emisoras. O sentir que le controlas al menos, o al menos sentirlo, pero es que los santos no lo disimula. Tal vez Carlos Herrera sí lo disimule. Y aparente que sí, estéis controlando lo que sea, hago una radio que os gusta, no me genero tantos enemigos como los santos, en fin, llevo unas formas que parezca que sigo las normas, aunque en realidad hace lo que le da la gana. Básicamente, pero los santos no se ocultaba y nunca se ocultó. Pero que se empeñan en venderles la paz civil a los obispos a cambio de que liquiden la COPE, pues bueno, es una cosa de los obispos. Yo bastante he hecho con sacarla a flote cuando estaba absolutamente arruinada. Pero misión cumplida.